Un mundo fantástico. El programa conducido por Rodolfo Bussi y producción de R&F Medios. Un mundo fantástico. Nuestro objetivo es resaltar y comentar todos aquellos acontecimientos u obras artísticas que, pese a todo, hacen de este mundo un mundo fantástico. Muy buen jueves para todos. Damos comienzo a otro mundo fantástico de hoy. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Muchas gracias por todo. No, gracias a vos por tu colaboración inestimable. Y muchas gracias a Santiago y muchas gracias a Mariano en la producción que nos acompañan hoy. Gracias, chicos, por apuntalarnos en este viaje hoy a Rumania. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, Rodolfo? ¿Cómo estás, Moni? Muy bien, muchas gracias, Santiago. Buenas tardes. Contentos. Y antes que nada, y al comenzar nuestro programa, queríamos recordar a uno de los grandes actores de nuestra época, a un actor que marcó tendencia, que marcó al público de una manera muy significativa y que a todos nos fascinó. Estoy hablando nada menos que del fallecimiento de Sean Connery, el famoso agente 007 que hace unos pocos días salió de gira, como decimos los actores. Y podemos recordar innumerable cantidad de películas de este magnífico actor. Y yo tuve la oportunidad, por supuesto, como extra, siendo muy joven, de trabajar en una producción que estuvo Sean Connery, Highlander 2, que se filmó en Buenos Aires. Y fue una experiencia maravillosa, porque eran las primeras veces que las empresas extranjeras venían a la Argentina, así que nos pagaban bien. Todavía no se habían dado cuenta que éramos unos que cobrábamos poco y íbamos contentos lo mismo. Nos pagaron muy bien, incluso si nos quedábamos horas extras, nos pagaban. Sean Connery ya era un hombre grande, pero indudablemente un gran profesional. Todos comentaban su calidad interpretativa, su calidad humana, y también comentaban todas las exigencias que tenía, que llamaban la atención en la Argentina porque eran las exigencias de una gran estrella de Hollywood. Sí. También quiero darle hoy la bienvenida, que siempre las olvidamos, no solo a la radio, a nuestros oyentes de radio de FM 94.5 Latina, y a las redes sociales también, a Facebook, a Internet. ¿Y hay alguna otra red social que nos pueden seguir? Sí, Instagram, Twitter, creo, ¿no? Ahí sí. YouTube. Y ahí YouTube. Poniendo Radio Latina, Radio de Música y Noticias, nos encuentran en Facebook. En los otros lugares, Un Mundo Fantástico, y nos van a poder escuchar y también pispearnos un poco, porque no vamos a decir que hacemos televisión, sino que hay una cámara espía que nos mira cómo hacemos radio. Y hoy, el tema de hoy es Rumania, un país, fíjate, Mónica, que nos ha dejado como un agujero, digamos, y aunque no esté correcto expresarlo, en nuestra educación, ¿no es cierto? Sabemos muy poco los estudiantes argentinos de Rumania, de Bulgaria, de toda esa zona, de los conflictos que acompañaron a esa zona que fue llamada en algún momento el avispero de Europa por los conflictos tremendos que se suscitaron ahí. Guerra con los turcos, guerra con los búlgaros, guerra con los bizantinos. Rumania tiene una historia muy particular. Pero ¿qué te parece, Mónica, si primero la ubicamos geográficamente? Bueno, Rumania es el primer estado, el primero de los 27 estados soberanos que forman la Unión Europea, ubicado en la intersección de Europa Central y del sudoeste y costero del Mar Negro. Al oeste y limita con Hungría y Serbia, al noroeste con Ucrania y Moldavia, también al este, al sur con Bulgaria.
Antiguamente, digamos, la historia de Rumania se remonta a tiempos inmemorables, a 14 siglos antes de Cristo, pero nosotros nos vamos a remontar un poco más adelante para hacer más corto el cuento y ustedes lo entiendan bien. Rumania, los antiguos pobladores de Rumania se llamaban dacios y fueron invadidos en el siglo II por el Imperio Romano, por el emperador Trajano. Todo esto trajo una colonización romana en la zona de Bulgaria, por eso el idioma rumano es el único idioma del este de Europa que tiene raíz latina. Los romanos estuvieron muchísimo tiempo, se suscitaron innumerables conflictos de territorios, porque fundamentalmente esta tierra estaba formada por 3 principados importantes, que a veces pertenecían a Rumania y a veces por guerras pasaban, como en el caso de Transilvania, la famosa Transilvania, que ya vamos a hablar, la historia de Transilvania con el conde Drácula y toda esa leyenda. El Principado de Transilvania y además el Principado de Malavia, Valaquia y Dobruja se unen para formar Rumania. Lo mismo, muchas guerras se sucedieron y Transilvania muchísimos años perteneció a Hungría. Luego que se van los romanos, empieza a avanzar la historia y ya llegando, haciendo grandes saltos, porque lo que yo estoy haciendo es un resumen, ¿no es cierto? Porque fueron guerras continuas, conflictos con los turcos que los invadieron durante siglos. Todo eso creó un sentido ciudadano muy especial, donde era difícil formar un país porque había gente que tenía ideología turca, gente que tenía ideología dacia, gente que era bizantina, es decir, era un conglomerado de distintas culturas que era difícil aglutinar todo eso. Pero bueno, avanzando en nuestra historia, y ya que tenemos muchas cosas en este mundo fantástico de hoy, les cuento que llegamos a fines del siglo XIX. Y en fines del siglo XIX aparece el automóvil, la necesidad de combustible y empieza a necesitarse el petróleo. Se descubre la importancia del petróleo. El 70% del petróleo en aquellos años, no quiero decir que ahora sí, se extraía de América. El 11% de los países árabes, que ahora aumentó muchísimo, los países árabes son los que más extraen petróleo, y de Europa, la Europa poderosa baja el copete en este momento porque petróleo no tenía. El único país que tenía petróleo en aquellos primeros años del siglo 2000, 1910, 1920, era Rumania, con el 5% de la producción mundial. Eso cambió sustancialmente la economía de Rumania. Ahí Rumania empezó a crecer con su capital maravillosa y con la riqueza del petróleo. Pero lo que no tenían los rumanos eran las destilerías. Los europeos vivos hicieron las destilerías, así les compraban a menos precio el preciado petróleo. Rumania enriquece, pero finalmente sobrevienen las guerras. En la primera no participan, en la segunda participan con los aliados, ganan la guerra, pero por un tratado, esos famosos tratados, el Tratado de Neuilly, quedan del lado comunista. Entonces quedan como un país satélite de Rusia. El comunismo invade el país con un dictador terrible de nombre Ceausescu. Ceausescu estuvo como 30 años y fue en algunas cosas positivo y en la mayoría negativo. Finalmente en 1989 es destituido y ajusticiado, porque fue bastante duro este dictador, famoso, nosotros lo hemos vivido, yo me acuerdo lo que se opinaba de él, y finalmente Rumania se transforma en una república bipresidencialista, porque cuenta con un presidente de la república y un primer ministro, es decir, que el poder ejecutivo está dividido, y un parlamento. A grandes rasgos, esta es la historia de este lejano país que hoy estamos descubriendo. Pero no quiero seguir adelante sin cumplir un sueño de Mariano
que era rendir un homenaje a Sean Connery, que tenemos un tráiler, ¿no? Con la música de la película. Lo podemos poner, así Mariano es feliz. From another time comes a man of great power. Talk funny, Nash. Where are you from? Lots of different places. A warrior of incredible strength. You've the devil in you. We've been kinsmen 20 years. Connor MacLeod was my kinsman. I don't know who you are. Because you were born different, men will fear you, try to drive you away. A man uncertain of his future. What you got here, Brenda? It's a guy who's been creeping around since at least 1700. Not possible. And haunted by his past. Wait a minute, Nash. I want some answers. You cannot die, MacLeod. I'm Connor MacLeod of the Clan MacLeod. I was born in 1518 in the village of Glenfinnan on the shores of Loch Shiel. I am immortal. A hero who is about to face his greatest challenge. You will always be weaker than I. What can you tell me about a 7-foot lunatic hacking away with a broadsword at 1 o'clock in the morning, New York City, 1985? Not much, for he is not alone. In the end, there can be only one. Highlander, there can be only one. Here we are, we're the princes of the universe. Here we belong. Bueno, Hay luces. seguimos en nuestro mundo fantástico y una de las leyendas, querida Mónica, más famosas de Rumania es la leyenda sobre el conde Drácula, ¿no? Pero tenemos que aclarar que esta leyenda fue inspirada en un legendario guerrero, el príncipe Vlad Tepes de Transilvania, que fue un guerrero magnífico y hoy en día es considerado un héroe nacional en Rumania. Sí. Era un hombre que se convirtió al catolicismo, si bien primero era de religión ortodoxa, y era un gran guerrero y muy sanguinario con sus enemigos. Esto sirvió para que el escritor inglés Bram Stoker, en 1989, realizara una novela magnífica que dio la oportunidad de numerosas películas sobre este personaje, sobre este príncipe de Transilvania tan oscuro que se transformaba en un vampiro y chupaba sangre. Todo una imaginación popular creada por este gran escritor. Vuelvo a repetir que Vlad Tepes es un héroe nacional en Rumania y una persona recordada con afecto por las grandes batallas que libró a favor de la creación de Rumania. Actualmente hay un castillo que se visita, ¿no, Mónica? Sí. Un castillo que se visita como que fue vivienda del príncipe Tepes, pero en realidad fue un invento de este dictador Ceausescu para movilizar el turismo, para atraer el turismo a una alicaída Rumania después de la Guerra Mundial. Ese castillo, por ser más bonito, más vistoso, se lo presenta al turismo como el castillo de Drácula. Pero en realidad la verdadera vivienda de Vlad Tepes está en ruinas, es muy antiguo y no era tan turístico para visitarlo. Además también se explotan otros lugares, ¿no es cierto, Mónica? Sí, bueno. Como el bosque. Como la Iglesia Negra de Brasov, Brand, bueno, estamos hablando recién, que está el castillo de Drácula, Krug, Napoca y el bosque maldito.
Maramures, que es un viaje al pasado de Rumania, Sinaí, la ciudad enigmática de Valaquia, Bucarest, la capital de Rumania, ¿no? Sí, sí. Bueno. Que en algún momento, en este momento, como yo conté, en el momento del furor del petróleo, fue conocida como la París del Este de Europa. Sí. Fue una ciudad en que la cultura, el arte, el teatro, la ópera y la poesía, las novelas se desarrollaron de una manera muy importante en una ciudad que alcanzó niveles culturales comparados con la misma París, con el mismo New York, por su nivel de evolución, ¿no es cierto? Y si me permitís agregar, también tienen en Bucarest el Arco de Triunfo, que es exactamente como el Arco de Triunfo de París. Claro, que es Sí. uno de los lugares para visitar Sí, en sí. Bucarest, ¿no es Sí, cierto? sí, en Bucarest, sí. Fundamentalmente, geográficamente, Rumania tiene todos los paisajes. Tiene Sí. unas llanuras preciosas bordeando el Danubio y también tiene los Cárpatos, que son la continuación de los Alpes, que entran en el país rumano y hacen como un giro bordeando toda la parte de la llanura. Es decir, que se cuenta con ambos paisajes. Transilvania, el lugar del mítico y misterioso conde Drácula, es un lugar de montañas, un lugar de vegetación achaparrada, de clima oscuro. En invierno es muy oscuro, muy frío, todo el escenario acorde para la creación de Bram Stoker, de este personaje quizás el más mítico de los personajes de terror que nos ha dado la cultura mundial. Yo diría que ahora, querido Santiago, podemos escuchar algún tema antiguo rumano para valorizar su música, que marcó también muy especialmente a todos esos pueblos que rodeaban Rumania, como Bulgaria, como el Imperio Bizantino. ¿Oímos? Și să storcă și de zără, la 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 la. Pe la noi vara la stână, la 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 la. Viața-i dulce, brânza-i bună, la 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 la. Urce lapte lângă liață, la 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 la. Fierbe balmușul pe vatră, la 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 la. Hai, hai, așa-i vara sus la munte, la 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 la. Hai, hai, cu ciopan și cu voi multe, la 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 la.
Munte nați, munte de piatră, la 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 la. Lasă-l pe partea să treacă, la 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 la. Pe cărări bătătorite, la 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 la. Numai de cioban știute, la 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 la. Ai, hai, pe sunt negri, pe sunt ore, la 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 la. Ai, hai, sus la iezăr, la izvor, la 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 la. Ai, hai, pe să bine multe lui, la 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 la. Ai, hai, uvadia și turma lui, la 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 la. Bueno, y seguimos en nuestro mundo fantástico de hoy, con un país exótico como Rumania, y les quiero decir que a todos nuestros oyentes que nos quieran comunicar, que se quieran comunicar con nosotros, pueden escribirnos a radiounmundofantástico@gmail.com. Ahí pueden hacernos comentarios, críticas, consejos o algún país que les interesaría que les contemos. Eso estaría muy muy bien. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que es un hombre distinguido de Rosario, que es un hombre erudito, si bien lo podemos decir así, un gran profesor y además un artista, porque ustedes saben que en un mundo fantástico siempre nos gusta invitar artistas. ¿Ya está, Santiago? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte y antes que nada quiero agradecerte esta charla que nos concedes. No, por favor, al contrario, un placer, Rodolfo, un placer. Muchas gracias por haberme invitado. No. Nos gustaría, primero, esta pregunta es clásica siempre todos los artistas que nos visitan cada semana. ¿Cómo surge tu amor por el arte? Porque quiero contarles que Fernando es un gran estudioso y un gran profesor, pero además es actor también. Y hace muchísimos años, juntos, dirigidos por Mirko Buchin, nada menos que por el gran Mirko Buchin, hicimos El casamiento de Laucha. Yo hacía un papelito mínimo y Fernando hacía nada menos que a Laucha. ¿Te acordás, Fernando? Sí, cómo no me voy a acordar, Rodolfo, una experiencia maravillosa. Lindísimo, lindísimo. Sí. Norma Tirani hacía tu coprotagonista y era Norma un elenco. Tirani hacía la italiana. Sí, la dueña del bar que el Laucha la esquilmaba, ¿te acordás? Exactamente, yo era el esquilmador de la pobre italiana. Sí, vos que no tenés de esquilmador nada, pero estabas muy bien en el papel. Bueno, gracias. Vos me preguntaste cómo había surgido mi interés por el arte. Sí. ¿A qué edad ese Fernando chiquito? ¿Cómo te das cuenta? Mira, yo vengo de una familia muy cercana al arte en distintas manifestaciones. Mi papá escribía, mis tías eran profesoras de literatura, un tío abuelo escribía guías de radioteatro, o sea que siempre estuve vinculado a ese tipo de actividades. Y además, en la escuela primaria, siempre yo participaba en todos los actos, digamos, actuando. O sea que para mí actuar fue siempre una actividad que desde chiquito la llevé adelante. Y además, vengo de una familia, digamos, que nos llevaban, tanto a mis hermanos como a mí, desde muy chiquititos, al cine, al teatro. Entonces, era como natural, digamos, que a mí me surgiera esta vocación por actuar, ¿no? Y bueno, y así es como empecé primero en el teatro de la Federación de Asociaciones Españolas, haciendo teatro español. Después, ¿te acordás que estuvimos juntos en el teatro universitario? Sí. Ahí donde hicimos El casamiento de Laucha, con una apuesta con de Mirko. Pairó, digamos, de Pairó para los que lo quieran leer, ¿no? Sí.
Luego pasé a trabajar con Norberto Campos en la puesta, esa que también fue tan importante, de Inodoro Pereira, que empezamos en el Parque Urquiza, la puesta en blanco y negro, que fue la hacían en el Parque Urquiza, ¿no? Sí, empezamos en el Parque Urquiza y después terminamos en el Teatro del Círculo. Ah, mira. Y hace unos años me volví a encontrar con Mirko. Yo ya había abandonado, digamos, toda actividad teatral por mi profesión, digamos, pero me encontré con Mirko y me ofreció un papel en una obra que él estaba por estrenar en el auditorio de Radio Nacional, El cadáver del señor García, y estuvimos 3 temporadas haciendo El cadáver del señor García, y después hicimos otra obra, Mandinga en la Sierra, y después, bueno, Mirko ya no tenía más ganas de seguir dirigiendo teatro, así que hace ya unos años que no he vuelto a hacer teatro, pero en cuanto pueda voy a volver. Sí, hay algunas propuestas que ya te voy a contar después. Fernando, ¿esas obras que hiciste de Buchin eran escritas por él o de otros autores? ¿Cómo decís? Esas obras que vos interpretaste de Buchin, estas 2 últimas que me contaste, ¿pertenecían a su autoría o eran de otros autores? No, mira, son obras de autor. El casamiento de Laucha era de Pairó. De Pairó, y después Mandinga en la Sierra era de un escritor cordobés, Gutiérrez. Después, bueno, el Inodoro Pereira era una versión teatral de... No eran de Mirko, esa era la pregunta. No importa si no recordamos bien. No eran de Mirko, yo quería saber porque Mirko es un gran autor también teatral. Sí. Y después, sí, en el Teatro de la Universidad, cuando hicimos un ciclo de sainetes, yo escribí una pequeña partecita de un sainete y ahí la interpretamos, pero yo no... En realidad yo no escribí nunca teatro, escribo más vale texto, digamos, para la universidad, que es mi profesión. Bueno, fantástica tu parte actoral y ojalá que la puedas seguir desarrollando. Hay algunos proyectos por allí que ya te vamos a comentar que a lo mejor te pueden interesar o no, pero te va a llegar, sí, porque siempre tenemos que tener proyectos pese a toda esta coyuntura, ¿no te parece? Exactamente. Pasemos a tu parte académica, profesora Avendaño. ¿Cuál es tu actividad en la Universidad Nacional de Rosario? Yo en este momento estoy dirigiendo 2 carreras de posgrado para la universidad. Una es la maestría en educación universitaria y otra carrera es el doctorado en educación, que son 2 actividades que me mantienen bastante activo porque son carreras que tienen convenios internacionales. Entonces nosotros recibimos estudiantes extranjeros, pero a su vez vamos a dictar clase al extranjero. Entonces esto me mantiene con bastante actividad. Ahora por esta cuestión de la situación sanitaria no estamos viajando, pero si no, me muevo bastante. Una actividad que también me apasiona. Fernando, ¿cómo notás el nivel? Por supuesto que vos sos parte, pero ya que tenés la magnífica posibilidad de encontrarte con un alumnado extranjero y conocer otras formas, otras aulas, otros ámbitos, ¿cómo, sinceramente, ¿no? ¿Cómo ves que está el nivel de la educación argentina en nuestra universidad pública? Mira, yo puedo hablar de la universidad pública, que es lo que yo conozco, que tengo que decir que la Universidad Argentina es una universidad de excelencia. Yo trabajo con estudiantes brasileños, uruguayos, colombianos, chilenos, ecuatorianos, españoles, y debo decirte que en realidad, digamos, estamos a años luz de las carreras universitarias de otros lugares. A años luz estamos. Realmente yo me siento muy orgulloso de pertenecer al sistema educativo argentino porque la verdad es que estamos muy bien, muy bien.
En la universidad, digo, que es lo que yo conozco, ¿no? Donde vos te no movés. sé los otros niveles del tema, cómo se manejarán, pero en la Universidad Argentina, sobre todo la universidad pública, es de excelencia. Realmente es muy lindo lo que nos contás, porque escuchar un comentario así tan positivo de la educación, por lo menos en la parte que vos estás, en tu facultad, sí, donde vos sí. te movés, de una persona que merece todo respeto, me alegra muchísimo porque sé que es verdad lo que estás diciendo. ¿Entendés? Si no, mira, no lo dirías tan así. Realmente... No, lo digo, digamos, de manera sumamente convincente, porque realmente es así, porque lo compruebo cotidianamente, te digo. Cotidianamente compruebo eso. Bueno, hola, ¿qué tal, Fernando? Soy Mónica Noviel. Quería ¿Cómo te va, Mónica? ¿Qué tal? Quería hacerte alguna preguntita. Dale. Considerando que has viajado por otras universidades para dar clases a otros alumnos extranjeros de otros países, ¿qué me podés comentar o nos podés comentar sobre las diferencias que vos podés notar en el aprendizaje, en la forma de ellos de recibir tu mensaje cuando estás dando tus clases? Sí. Mira, lo que debo decir es que, en principio, digamos, en todos los lugares son personas sumamente respetuosas. Pero nosotros en Argentina tenemos una cualidad, y que es que tenemos un juicio crítico altamente desarrollado. Y sobre todo, nuestros estudiantes en la Universidad Argentina tienen un nivel de lecturas que no tienen en otros lugares. Mira, en todos los lugares donde yo voy a dar clases, lo primero que me dicen los estudiantes cuando yo doy clases, que cito autores, libros, etcétera, me dicen, ¿cuánto leen ustedes? Es lo primero que me dicen, y me lo han dicho en todos lados. Importante. ¿Cuánto leen ustedes? Es decir, nosotros, la verdad es que tenemos una universidad de la que tenemos que enorgullecernos. Totalmente de acuerdo. Muy interesante. ¿Pensás que pronto se recuperarán los viajes? ¿Tenés esperanzas que el año que viene ya se normalizará todo? Mira, nosotros por lo que estamos viendo es que es muy probable que el primer semestre del año próximo sigamos trabajando virtualmente como estamos trabajando ahora, porque no se vislumbra la posibilidad inmediata de poder viajar. Y digamos, y frente a la previsión que hay que hacer de tener organizado el semestre, lo estamos organizando virtualmente. Yo creo que a partir del segundo semestre ya creo que podremos volver a viajar. Esperemos. Fernando, en el tema de la maestría en educación, concretamente, ¿qué es lo que les enseñás a los alumnos? Es decir, técnicas pedagógicas, lecturas a seguir, someramente, ¿no? Para desasnarnos un poco. Te cuento. La maestría en educación está destinada a profesionales de la universidad que son profesores en la universidad y que no tienen formación pedagógica para que adquieran esa formación pedagógica. Esa es la característica fundamental de la maestría. Que es necesario el doctorado para en educación, dar clases realmente desde hace bastante, antes claro, se exigía. O sea, lo que implica es que le da al profesional no formado como profesor la posibilidad de formarse, claro, la posibilidad de alcanzar experticia, digamos, en lo pedagógico, ¿no? Esa es la característica de la maestría. Y la característica del doctorado tiene otra finalidad. Está destinado no solo a los profesores de la universidad, sino a cualquier persona graduada de cualquier carrera de la universidad que tenga preocupación por lo educativo. Y entonces se abarcan cuestiones de política educacional, de financiamiento de la educación, de didáctica, investigación también, ¿no? Claro, sí. Claro. Investigación para mejorar todo lo que es referente a la educación, al conocimiento, al crecimiento. Exactamente, sí. Tienen una fuerte, las dos carreras, tanto la maestría como el doctorado,
tienen una fuerte impronta en investigación. Es decir, los estudiantes que terminan estas carreras están formados, además de como profesores en el caso de la maestría y como expertos en educación en el caso del doctorado, como investigadores en el campo de la educación. O sea, le damos mucha importancia a la actividad investigativa, claro. Fernando, además de todas tus actividades, que son muchas y muy interesantes, ¿tenés algún proyecto particular que quieras desarrollar en la universidad que todavía no lo has podido hacer? ¿En la universidad me preguntás? Sí, además de ser decano, por supuesto. Es una broma. Sí, mira, en la universidad yo creo que me han dado la posibilidad de hacer una carrera y estoy como colmado, digamos, ¿no? Yo creo que he tenido la posibilidad de desarrollarme bastante bien, digamos, en la universidad. La verdad es que ahí no he tenido problemas. Sí, digamos, en lo personal, tengo proyectos, por supuesto. He vuelto después de muchísimos años a escribir poesía. Hacía años que no escribía poesía. Y ahora, bueno, hace ya un año que he vuelto a escribir poesía. Así que eso me tiene muy contento también, digamos, porque he recuperado una parte mía que tenía perdida por lo académico. Claro, la parte artística, que es lo mejor que todos tenemos, la parte de sí, artista. Exactamente, digamos. Yo siempre, digamos, he querido cultivar esa cuestión, ¿no? Que es tan enriquecedora y que nada, de que abre la posibilidad de ingresar a mundos posibles, ¿no? Ya sea tanto escribiendo poesía o actuando, digamos, uno como que ingresa a otros mundos, ¿no? Y eso me parece que tiene una riqueza extraordinaria. Fernando, no sé si sería mucho pedirte y a lo mejor no es posible, pero ¿no tenés ninguna poesía que nos puedas recitar? ¿Querés que...? Me encantaría, para cerrar este reportaje maravilloso, que nos digas alguna poesía tuya, sería fantástico. Bueno, te cuento un fragmentito, digamos, porque... Lo que quieras, Fernando. Porque tengo en imprenta el libro, pero te cuento un fragmentito.